Buenos días, mi nombre es Amiel Zablotski, soy alumno de la licenciatura en Física del Instituto Balseiro y hoy les voy a contar sobre la experiencia que realizamos con mi compañero Nicolás Vázquez acerca de determinación del magnetum de Bohr mediante estudio del efecto Zeeman en una lámpara de mercurio. Antes de empezar, ¿qué es el magnetum de Bohr? El magnetum de Bohr es una constante física relacionada al momento magnético de los electrones y es la unidad natural del momento magnético intrínseco de un electrón. En el año 1911, el físico Stefan Prokopiuk obtuvo por primera vez una expresión para el magnetum de Bohr calculada a partir de la teoría cuántica de Planck. Luego, en el año 1913, el físico danés Niels Bohr obtuvo este mismo resultado como una consecuencia directa de su modelo propuesto este mismo año para estructurar el átomo. Ahora hablemos de lo que es el efecto Zeeman. Este efecto fue descubierto en el año 1896 por Peter Zeeman cuando estudiaba el efecto de los campos magnéticos sobre distintas fuentes de luz. Lo que notó fue que, en presencia de un campo magnético estático, las líneas espectrales del átomo se vieron en distintos universos energéticos. Y otra cosa que notó fue que a medida que aumentaba la intensidad del campo, la separación entre los subniveles correspondientes a un mismo nivel energético aumentaba. Una cosa a destacar es que algunos años más tarde se notó que el efecto Zeeman, tal como fue escrito originalmente, solo era válido para casos en los cuales el spin neto de los átomos es igual a cero. Y eso se llamó efecto Zeeman normal, debido a que cuando Peter Zeeman planteó este efecto todavía no se sabía del spin. Para casos más generales se llama efecto Zeeman anómalo, y en este la división de los niveles energéticos tiene en cuenta el spin total en caso de que sea distinto de cero, como en la mayoría de los casos, así como el que vamos a hablar ahora. Hoy en día el efecto Zeeman tiene varias aplicaciones y también repercusiones importantes, como por ejemplo, al observar este efecto por primera vez en el espectro de emisión del Sol, se pudo notar que en las manchas solares hay fuertes campos magnéticos y hoy en día este efecto se usa para estudiar la variación del campo magnético en el Sol. Para entender un poco más acerca de esto del spin y a lo que llamamos números cuánticos, me van a tener que soportar un ratito en esta breve introducción teórica. ¿Qué son los números cuánticos? Estos números son unos valores discretos que nos permiten describir las características de los electrones en un átomo según el modelo de Bohr. Están asociados a ciertas magnitudes físicas que se conservan en un sistema cuántico y corresponden a lo que llamamos observables, que son propiedades del estado de un sistema que pueden ser determinadas. Estos números son el número principal n, que describe la parte radial de la función de onda y puede tomar valores naturales. El número L, que describe el momento angular orbital del electrón en el átomo y toma valores entre 0 y n-1. El número m sub L, que describe la proyección del momento angular en el eje azimutal y toma valores entre menos L y L. Y este número también es llamado número cuántico magnético, ya que influye en el desdoblamiento de las líneas espectrales en presencia de un campo, como vamos a ver dentro de poco. Y por último, el número de spin, que describe el momento angular intrínseco del electrón y vale más o menos un medio. Al excitar un átomo, el electrón puede cambiar de nivel energético, pero al no ser su estado natural va a querer regresar a su nivel original. Para bajar de nivel energético, la energía adicional que tiene la emite en forma de fotón a cierta frecuencia, y esto resulta en la luminosidad que vemos, por ejemplo, en las luces de neón. Hay una excepción en la cual no nos vamos a enfocar, donde para elementos con número atómico chico se puede llegar a emitir un electrón en lugar de un fotón, pero debido a que el número atómico de mercurio es 80, esto no nos va a interesar. Bueno, la frecuencia nu a la que se emite un fotón cumple la siguiente relación, donde delta E es la diferencia de energía entre los niveles de transición en el electrón y H la constante de Planck. Ahora, ¿qué pasa si el átomo se encuentra dentro de un campo magnético uniforme y constante? Por lo general, la energía de un electrón depende solamente de los números cuánticos n y l. Para agregar un campo magnético, los momentos magnéticos dados por el m sub L interactúan con el campo modificando así los niveles energéticos. Debido al efecto Zeeman, los niveles energéticos se dividen en subniveles separados por un delta E, el cual está dado por la siguiente ecuación, donde ves el campo magnético aplicado y el mu que aparece en esta ecuación es el momento magnético electrónico del átomo dado por la siguiente ecuación. Acá aparece el L, que es el momento angular orbital total definido como la suma de todos los L's, y el momento angular de spin S dado por la suma de todos los S's. Nótese que en el caso en que S valiera 0, estaríamos en un caso de Zeeman normal. Y bueno, H barra es la constante de Planck reducida. Bueno, acá nos encontramos por primera vez con el magnetum de Bohr, cuyo valor está dado por la carga y la masa del electrón y la constante de Planck reducida. Podemos definir un nuevo observable J relacionado al momento angular total, y asociado a este nuevo observable está el m sub j, que es el autovalor de operador j en dirección z con valores entre menos j y j. A partir de la ecuación del desdoblamiento de niveles energéticos y con m sub j, se puede reescribir esta expresión de la siguiente manera, donde g sub j es el llamado factor de Lambda. Ahora podemos adaptar la expresión de la frecuencia de emisión de un fotón a una delta de frecuencia, y utilizando la expresión anterior obtenemos una ecuación que nos relaciona la diferencia de frecuencia entre dos subniveles con el campo magnético aplicado. Bueno, en esto no quiero detenerme mucho para que la charla no se haga tan larga, pero hay ciertas reglas que se deben respetar y definen las transiciones permitidas entre niveles energéticos.
En la imagen de derecha se puede observar la división de niveles energéticos a causa de un campo magnético y cuáles son las transiciones permitidas entre cada uno de ellos. Algo importante a destacar de esto es que los fotones emitidos por transiciones de delta m sub j igual a 0 están linealmente polarizados en la dirección del campo, lo que llamamos polarización pi. Los fotones emitidos por transiciones delta sub m sub j igual a más menos 1 resultan circularmente polarizados en el plano perpendicular del campo. Eso lo llamamos polarización sigma. Pasando ahora al experimento en sí, se utilizó un electroimán para generar un campo magnético aproximadamente uniforme sobre una lámpara de mercurio, y la intensidad de este la variamos con una fuente de corriente controlada a través de un programa realizado en LabVIEW. Se colocó una pantalla con un pequeño agujero frente a la lámpara para trabajar con una fuente aproximadamente puntual, luego con una lente ubicada de manera tal que su foco coincida con la fuente de luz, o tuvimos unos rayos paralelos que hicimos pasar por un polarizador para así elegir la polarización a estudiar, 6 sigma o pi. Y con otra lente se hizo converger los rayos a la cámara de un celular con la que captamos las imágenes para luego analizarlas. Se utilizó un etalón de Fabry-Perot entre la segunda lente y la cámara para poder observar anillos de interferencia y así apreciar el desdoblamiento de las líneas de emisión, y un filtro de color ante la primera lente para filtrar solamente una longitud de onda y poder estudiarla con más facilidad. Con respecto a esto tuvimos un pequeño problema del cual voy a hablar un poco hacia el final de la charla. Para análisis de datos se realizó un barrido de intensidades de campo magnético entre menos 2 y 2 teslas, y que a ciertos valores de B se obtuvieron 100 imágenes de los anillos de interferencia que luego fueron promediadas para reducir el ruido. Y a cada una de estas imágenes se realizó un análisis de intensidad a lo largo del diámetro para ubicar y medir la distancia entre el centro de las imágenes y los máximos de intensidad correspondientes a los universos energéticos. La imagen de derecha se observan las intensidades correspondientes al diámetro marcado en amarillo, y a partir de este gráfico podemos obtener distintos radios que nos van a servir en breve. Como se puede ver, el 2R sub n0 es 2 veces el radio a campo igual a 0, el 2R sub nb es el radio entre el origen y el anillo es doblado a campo B, y bueno, el 2R sub n más 1 a campo 0 es la ubicación del siguiente anillo en ausencia de campo magnético. A partir de los radios que mencioné recién, podemos obtener una expresión para la diferencia de frecuencia entre dos universos a partir de esos radios, la velocidad de luz, el grosor de talón y su índice de refracción, que si bien depende de la longitud de onda, nosotros solamente trabajamos con lambda de aproximadamente 546 nanómetros, por lo que es constante. Si recordamos ahora la expresión que teníamos para la delta de frecuencia en función del campo magnético, vemos que utilizando estos radios obtenidos ya podemos construir una recta de delta nu en función del campo, cuya pendiente contiene el magnetón de Bohr. Se realizó un barrido de campo magnético para cada una de las dos polarizaciones y se obtuvieron los siguientes gráficos para diferencias de frecuencia en función de la intensidad del campo. Como se puede ver, en el caso de la polarización pi, tuvimos dificultades para analizar las imágenes de los anillos de interferencia a campo bajo, debido a que en esta polarización cada nivel energético se divide en 3 subniveles, y nos fue difícil encontrar campos para los cuales no se superpusieran y pudiéramos identificar a qué nivel corresponde cada subnivel. En cambio, en el caso de polarización sigma, al dividirse cada nivel energético en 2 subniveles, resulta más fácil de seguir cada uno a medida que aumenta el campo. Bueno, calculamos el delta m sub j por g sub j para cada una de las polarizaciones, y de esta manera, a partir de las pendientes de cada ajuste, obtuvimos valores del magnetón de Bohr a partir de cada gráfico. Si bien deberían haber dado igual en ambos casos, vemos con una diferencia entre los resultados obtenidos, pero nosotros creemos que no se justifica promediarlos, ya que ambas polarizaciones fueron medidas en distintos días y habiendo realizado pequeños ajustes en la red experimental, por lo que preferimos presentar ambos resultados por separado y quedarnos con la polarización pi, ya que es el valor más cercano al tabulado. Como conclusiones, antes que nada, se logró observar el efecto Zeeman de una lámpara de mercurio dentro del campo magnético, lo cual para nosotros fue bastante sorprendente de por sí. Se obtuvieron dos valores para el magnetón de Bohr, siendo el correspondiente a la polarización pi 9,16 por 10 a la menos 24 Joule sobre Tesla, el más cercano al valor tabulado, difiriendo de este en un 1,2%. Con respecto a la polarización sigma, quizás se podría obtener un valor más cercano al tabulado para el magnetón de Bohr si forzáramos el ajuste a pasar por origen, cosa que en su momento no hicimos, debido a que en ausencia de campo los niveles energéticos no se separan. Para los próximos que quieran realizar esta experiencia, se recomienda, dentro de lo posible, tomar todas las mediciones el mismo día para no alterar el arreglo experimental entre un día y el otro. También nos encontramos con varias dificultades a la hora de adquirir las imágenes para analizar, ya que la resolución y apertura focal de la cámara del celular no era óptima para captar el tipo de imágenes que necesitamos. Intentamos utilizar una cámara Kodak provista por el pañol, pero no tuvimos éxito a la hora de configurarla e incluirla en el arreglo experimental para captar las fotos. Otro problema con la cámara del celular fue que, dentro de lo que pudimos apreciar probando, no capta tan bien la luz violeta como la verde, por lo que no pudimos trabajar con la otra longitud de onda bien definida de mercurio, que se encuentra aproximadamente a los 435 nanómetros.
Bueno, otro problema que nos encontramos fue que el talón estaba muy deteriorado y a causa de esto algunas de las imágenes salieron borrosas o oscurecidas, dificultando el análisis, por lo que se sugiere para los próximos experimentadores utilizar un nuevo talón. También otra idea sería trabajar con una lámpara de neón para estudiar otras longitudes de onda diferentes y así obtener más valores para el magnetón de Bohr. Y por último, una experiencia interesante a realizar sería el estudio del efecto Stark, ya que este describe la separación de los niveles energéticos de un átomo en función del campo eléctrico constante en el que se encuentra, debido a la interacción del campo con el momento eléctrico del átomo. O sea, esto sería un análogo al efecto Zeeman para campo eléctrico. Y eso es todo, muchas gracias por haberme escuchado, si te gustó dale like, y ahora quedo a su disposición para responder las preguntas que hayan surgido.